es la clase de formulación en realidad es la clase de estándares de alimentación y formulación de raciones. Por cuestiones de tiempo, vamos a tener que resumirlo un poco, entonces eso es lo que vamos a hacer, pero, o sea, a la presentación oral, pero ustedes tienen acá en el campus, que era lo que quería que vean, cuando ustedes llegan a la unidad, que es esta unidad didáctica número 6, formulación de raciones, la clase está estructurada, ¿sí?, en varias partes. Entonces, lo primero que ustedes van a encontrar va a ser, bueno, el enlace a la clase de hoy, ¿sí? Aquí tienen la primera parte, que sería la parte de formulación de raciones en sí. Y está acá, que es básicamente que es la formulación, algunas cuestiones, criterios, que van a ser evaluados en el parcial. El viernes que viene es el parcial, todavía no sé bien la hora, no me comunicaron bien la hora, pero de acá tienen que tomar una breve lectura, leer esto, porque hay algunas preguntitas, como les decía, en el examen, que salen de ahí, ¿no? Otra cosa es, me dan un segundo, les abro la presentación. ¿Profe? Sí, decime. ¿Cómo que el viernes que viene el parcial? Es el parcial del módulo 2. Claro, ustedes tuvieron un primer parcial del módulo 1, ¿se acuerdan? Claro, pero no nos dijeron nada. El profe con el que estuvimos dijeron que faltaban 2 clases. Sí, bueno, el profe debe ser que se equivocó porque el parcial es el viernes que viene para que podamos tomarles la recuperación y dejarles cerrado el cuatrimestre, la materia, antes de que llegue el receso. Ah, está bien. Que si no se extiende, o sea, estaríamos poniendo un viernes más a lo programado, a lo establecido, digamos, por el calendario académico, y con eso quedaríamos afuera de poder subirles las notas y dejarlos regular ahora. Tendremos que esperar hasta volver del receso, y la verdad que se hace largo, tedioso para ustedes y para nosotros, porque el examen de recuperación quedaría para después del receso. Entonces, como no queremos que suceda eso, van a tener el viernes que viene el parcial, donde van a tener los contenidos. Tranquilo, ya les voy a explicar dentro de un ratito cómo es ese parcial, cómo está armado ese parcial. Profe, ¿y la clase esta la van a subir? Es que es justamente eso lo que les mostraba. Acá ustedes están viendo mi pantalla, están viendo el campus. Sí, se ve. Bueno, ok. Entonces, ustedes van a ir acá a la unidad didáctica número 6, que es la de formulación de raciones. Yo les decía, acá tienen varias cosas. Acá, bueno, este es el enlace de la clase en vivo, ¿sí? Y esto ya es la clase en sí. Entonces, arranca por una introducción, que es lo mismo que yo voy a decir acá, nada más que ya lo tienen escrito. Y lo tienen en más detalle. ¿Qué es esto que yo les decía cuando ustedes cliquean ahí y entran? A formulación de raciones tienen la primera parte. ¿Qué es esto? Que son los principios básicos de qué es la formulación, qué es la formulación de raciones, qué sé yo. Es una lectura nada más para afianzar un poquito lo que voy a hablar yo en clases ahora. Entonces esta es la primera lectura que ustedes tienen. Después, volviendo, quería mostrarles esto en el campus. Entonces ahí tienen la primera parte. Acá tienen la presentación que van a ver ahora, que es la presentación de clase, ¿sí? Esta es la presentación de clase, que es la que van a ver ustedes ahora. Tiene unas pequeñas modificaciones, la de ahora, que no hay problema, se las paso si quieren, pero esta es la como más resumida. Esta es como la que tiene justo y necesario lo que van a usar para el parcial. Y después tienen en sí el desarrollo ya, que es este enlace, donde ahí tienen, bueno, ya mucho más detallado todo lo que es esto. Esto sería para cuando vayan a rendir un examen final. Ahora, si bien sí tienen que leer, por ejemplo, qué es peso vivo, qué es condición corporal y ese tipo de cosas, porque ahí van a saber cuáles son los factores que inciden, les va a quedar mejor fijado. Yo igual ahora
se los voy a contar en la clase, pero es para que ustedes sepan dónde está todo el material ya escrito que tienen que cumplir con esta lección, digamos, tienen para trabajar en esta lección. Después tienen este archivo, que es el mismo que ustedes tenían arriba, que es el de primera lectura, nada más que por un Reddit que hace la página, el campus los vuelve a mandar ahí. Pero no se asusten porque parece mucho, pero en realidad tengan en cuenta que son dos PDF, entre comillas, porque si quieren lo pueden descargar como PDF. Entonces son 2 PDF y la presentación, que la presentación sirve de apunte, para ver a los PDF a qué parte les voy a prestar mayor atención. Y después tienen esto, que ustedes, bueno, ahora no lo están viendo, pero ya se los voy a habilitar, dice no mostrado a los estudiantes, pero dentro de un ratito se lo voy a habilitar, que es el trabajo práctico, que es la parte que me interesa que presten mucha atención ahora. Este trabajo práctico ustedes lo tienen que realizar y tiene fecha de entrega que es el lunes al mediodía. Este trabajo práctico, en vez de rendir las 3 preguntas que se rinden generalmente, no lo voy a guardar, ya se lo voy a mostrar acá. Este práctico ustedes lo van a resolver. Ahora les voy a enseñar cuáles son los cálculos sencillos para resolver este práctico. Y una vez que, bueno, lo bajemos porque hasta que lo encuentre. Trabajo práctico. Y corresponde la asistencia, no, porque la asistencia ahora por eso está grabado y se están bajando todos o sea, se está armando una planilla con todos los mails de ustedes que están entrando al aula o que están en el aula. Entonces eso me sirve de asistencia. Pero en sí el trabajo práctico que ustedes van a probar, en vez de rendir las 3 preguntas o 5 preguntas, no sé cuántas le tomaba el ingeniero Albornoz, como es un poquito más complejo, ustedes van a armar un Excel y ese Excel es el que van a subir, ¿sí? Y ahí está su trabajo práctico. Es individual, tienen hasta el lunes para poder resolverlo. Ahora les muestro qué es lo que se les va a descargar a ustedes, que es esto. Es un PDF que sencillamente tiene el enunciado de cómo se resuelve el trabajo práctico, y el trabajo práctico tiene 3 preguntas. Este tipo de preguntas van en los exámenes finales siempre, y es el tipo de preguntas que casi siempre fallan, y que no pueden fallar porque son ingenieros, y se trata de matemáticas sencillas. Así que, bueno, vamos a arrancar nomás la clase. ¿Me avisan si todos están viendo, por favor? Sí, profesor. Bueno. Sí, muy bien. Ok. Bueno. Primero, para la clase de formulación de raciones, cuando uno formula, generalmente, ¿qué hace? Lo que hace es preparar un alimento, ¿sí? Y ese alimento después lo que hace es combinarlo con otros alimentos a fin de lograr una dieta, y esa dieta después se raciona, y con eso yo mantengo a los animales correctamente alimentados y nutridos. Entonces, hay 2 partes. Hay como una parte práctica de alimentación, que es cómo preparar la comida, cómo la pongo en el comedero y toda la demás historia, y hay toda una parte que es una parte, digamos, nutricional, biológica, que es un poco lo que ustedes ya venían viendo en el módulo 1 y que ahora vamos a ver cómo se aplica eso. Entonces, esto, que es el concepto de qué es un estándar de alimentación, es básicamente un concepto, lo que está escrito acá es de forma técnica, ¿sí? Pero en su cabeza, ustedes tienen que tener en cuenta que un estándar de alimentación o los estándares de alimentación son sencillamente los datos que juntó cada uno de los institutos de investigación con respecto a los ensayos de alimentación, y dijeron, bueno, estandarizando, ¿sí?, la producción o ciertos tipos de producción, estandarizando las razas, estandarizando la cantidad de materia seca, en fin, diferentes cuestiones. Ellos dijeron, bueno, un cerdito, supongamos que hablamos del cerdito, un cerdito en el día necesita tanto de nutrientes, ¿sí? Y eso se fue repitiendo en un gran número de ensayos, y se fueron generando muchos datos, y esos datos, como les decía yo,
Con esos datos se construyó estas curvas, ¿sí? Normales, ustedes conocen lo que es una curva de distribución normal, bueno, una curva de distribución normal y de ahí se sacó los valores y se estandarizó y por eso se llama estándares de alimentación. Entonces, ¿cuáles son las partes del estándar de alimentación? Los estándares de alimentación tienen generalmente 3 partes. La primera parte que cuenta cuáles son las condiciones en las que obviamente estoy hablando de las versiones originales, ahora las versiones que están para descargar directamente desde los institutos, ya sea en su idioma original o traducidos al español, ya no tienen esta primera parte porque esta primera parte está colgada en el portal. Pero estas versiones impresas, que son estos libritos que ustedes están viendo ahí, son unos libritos que uno, cuando los mira, tiene como 3 partes. La primera parte cuenta si, por ejemplo, ese librito que yo tengo, ese estándar de alimentación, de acuerdo al instituto que lo hizo, ese estándar de alimentación me sirve, por ejemplo, para las vacas lecheras o me sirve, supongamos, para las vacas doble propósito, que serían las vacas que me dan leche y que también me dan algo de carne. O también me podría decir ahí adelante, si por ejemplo es un engorde, si los valores que me presenta como estándares, como valores estándares, pertenecen más o se adecúan más, por lo que yo leo adelante, digamos, a un sistema pastoril o a un sistema de corral, ¿sí? Entonces, la primera parte de los estándares lo que tiene es eso, el librito tiene eso, y cuenta cómo expresan ellos los nutrientes, por ejemplo, la energía, por ejemplo, la proteína y demás. Después tiene una segunda parte que es la parte de los requerimientos de los animales, que es básicamente eso que yo les contaba, que dice que el cerdito por día necesita tantos nutrientes, la vaca necesita tanto, el gato necesita tanto, ¿sí? Y así. Y una tercera parte que es una base de datos, que es la base de los alimentos. Todos los alimentos que ustedes vieron con el ingeniero Albornoz, todos los alimentos voluminosos y concentrados, todos esos aparecen en lo que se llama clasificación internacional de los alimentos. Esa clasificación internacional de los alimentos últimamente fue tomada como una de estos estándares, es lo que quiero decir, disculpen, uno de estos estándares que es el NRC, es uno de estos colegios de los que yo les hablaba, o institutos, es el que hizo una propuesta de cómo se podían mantener una clasificación que venía ya, pero cómo se podía modernizar una clasificación de los alimentos. Entonces los estándares en la última parte lo que tienen es una tabla, una tabla muy larga, muy extensa, y esa tabla lo que tiene es un número que lo designa internacionalmente el alimento, el nombre del alimento, que puede estar en inglés, en español, en latín, eso es indistinto, al fines, digamos, de los valores, porque los valores son los que nos interesan. Si están expresados, supongamos, las energías, están expresadas en calorías, o en joules, esa es la diferencia que nosotros tendremos que ver. Pero en sí, esencialmente, todos los estándares tienen lo mismo. No importa si los desarrolló FEDNA en España, que lo hizo en base a estándares más viejos, no importa si se hizo en INRA, Inglaterra, lo que sea. Ahora vamos a ver cuáles son los estándares más comunes, ¿sí? Entonces, los estándares más comunes, los más conocidos, los más difundidos y a partir de los cuales se toma como base para armar otros más modernos son el NRC, ¿sí? Que es de Estados Unidos, como verán, hasta su logo lo indica, que es el National Research Council, que sería el Consejo Nacional de Investigaciones. Dentro de eso, ellos tienen el Colegio de Agronomía, y dentro del Colegio de Agronomía ustedes pueden encontrar los estándares estos, si en algún momento los necesitan, los pueden descargar gratuitamente de ahí. ¿Cuáles son las características que antes trabajaba, tiempo antaño, trabajaba a la energía, trabajaba como total de nutrientes digestibles, que era una suerte de saber cuánta energía y cuántos de otros nutrientes que generalmente están en los alimentos necesitaba un animal. Eso en cuanto a la energía. Y en cuanto a la proteína, trabajaba en proteínas metabolizables. Un poquito más adelante vamos a ver la diferencia entre las proteínas. La proteína metabolizable, la digestible, la indigestible, en fin. Después tenemos
Después tenemos el sistema AFRC, que es este loguito que ven acá, ¿sí? El loguito de la AFRC, este es un sistema que es inglés, ¿sí? Que quiere decir Ministerio de Agricultura y Alimentos del Reino Unido. Entonces, este viene básicamente del Reino Unido. Las características que tiene es que la energía, por ejemplo, no la trabajan en total de nutrientes digestibles, que sería todo lo que tienen, todo lo que se puede quemar, es potencial de quemarse químicamente hablando, ¿no? En el alimento trabaja con la energía metabolizable. ¿Qué sería eso? Sería un poco, explicando los grandes rasgos, ya vamos a entrar en eso. La energía metabolizable sería como la energía que realmente el animal, más allá de que exista la quema química esa, por decirlo, hay una parte que se pierde y una parte que queda. Bueno, habla que los alimentos, en realidad lo que nos interesa es la parte que se queda. Y eso es lo que dice ese estándar. Y ese estándar trabaja la proteína también en proteína metabolizable. ¿Qué es eso? ¿Qué cantidad de la proteína nitrógeno, por ejemplo, que yo le doy a los rumiantes? Yo le puedo dar nitrógeno que no esté en moléculas, o sea, nitrógeno inorgánico, por decirlo de alguna manera, en una presentación inorgánica, puede ser la urea, y yo le incluyo en las dietas. Esa urea en sí no le aporta al animal. En realidad, estamos hablando de los rumiantes, ¿no? En realidad, quien le aporta es a los microorganismos y ellos lo convierten en proteína y esa proteína sí es metabolizable. Ahora vamos a seguir con eso y lo vamos a ver. Y por último, de los más conocidos, es el INRA, que es un sistema francés, ¿sí? Es del Instituto Nacional de la Investigación en Agricultura, eso quiere decir INRA. El Institut, bueno, en francés, esa no me sale muy bien, son franceses, ninguno en realidad. Es un estándar francés y es muy útil al momento de formular, por ejemplo, para equinos, por ejemplo, para bovinos lecheros también, y ese tipo de cosas, pero obviamente estamos hablando de bovinos lecheros en un sistema parecido a lo que nosotros tendríamos en el centro del país. Entonces, vamos a empezar ahora, que ya sabemos cómo están armando los estándares, qué son los estándares, de qué país viene cada uno. Esto traten de acordarse, lamentablemente ahora me estoy dando cuenta que no se los puse de qué país viene cada uno, pero esto es una pregunta que siempre está en los exámenes y siempre está en los finales, porque ustedes tienen que, una de las exigencias que tienen en el programa es que aprendan a diferenciar esto. Entonces, recuerde, NRC, Estados Unidos, ¿sí? Les tiro algo que es típico de una pregunta. Recordar esto, NRC es un estándar diseñado en Estados Unidos, ¿sí? El NRC es uno de los estándares mejores adecuados para producciones estabuladas, o sea, cuando los animales están en el corral todo el tiempo o están estabulados en el establo, en el caso de las vacas lecheras. AFRC, todos los requerimientos y todo lo que presenta está hecho en sistemas donde hay mucho pastoreo, donde hay pendientes, donde se imaginan, más o menos imaginen cómo es el Reino Unido. Bueno, los sistemas, las vaquitas ahí andando por las islas y demás. Y el INRA, lo que trajo como revolucionario, por decirlo de alguna manera, es, por un lado, el tema de la unidad forrajera, que en vez de trabajar ingrediente por ingrediente, como por ahí lo hacen los otros estándares, trabaja todo junto, pero lo que es importante es lo que le decía. ¿Para qué sirve? Sirve principalmente para formular para cerdo y otras especies que no son bovinos, ¿sí? Sirve principalmente para otras especies. El INRA o sea, trabaja como bovino, pero es un híbrido que armó ese estándar que tiene como un híbrido entre el NRC y el AFRC y le puso el sello de INRA. Entonces, eso es una pregunta de examen. La pregunta siempre es empareje. Entonces les aparece el NRC, el AFRC, el INRA, por un lado, y por otro lado le aparece esto, que dice ahí, total de nutrientes digestibles, y todos, si ustedes se dan cuenta, tienen una pequeña diferencia. Entonces, para que ustedes emparejen, y aparece también para emparejar de qué país son los estándares. Bueno, una vez que sabemos que vamos a trabajar en base a estos estándares y demás cuestión, vamos a hablar ahora de los alimentos que vieron con el ingeniero Albornoz. Entonces, ¿qué cosa nos interesa de los alimentos? Sí. ¿Puedes repetir de qué países son los tres? Uno de Estados Unidos y el otro de... NRC es de Estados Unidos.
AFRC, que les aparece así en el examen, AFRC es de el Reino Unido, ¿sí? Y el INRA, que les aparece así, es de Francia. Bien, gracias. Y otro más les digo, para que anoten, porque ese aparece mucho también, es el FEDNA. Así, como suena, F-E-D-N-A. FEDNA. El FEDNA es español. Bueno, entonces, ¿qué cosa nos interesa de todo lo que vieron con el ingeniero? Vieron las características de los alimentos, cuánto aportan en nutrientes, la materia seca y demás. Ahora, eso sería la parte nutricional, ¿sí? De los alimentos. Ahora, para la parte como alimenticia, la práctica de poner el alimento ahí, lo que nos interesa a la hora de usarlo como alimento en sí, al ingrediente, es las restricciones, por un lado, las restricciones que tengamos, es decir, hay alimentos, por ejemplo, que no siempre se los puede comer en la misma cantidad, sino que depende. Por ejemplo, uno de ellos es el sorgo, ¿sí? El sorgo es tóxico en un momento del cultivo, pero no es tóxico todo el cultivo. Entonces tiene una restricción de uso en el tiempo, por ejemplo. El maíz en exceso, ¿sí? Que no está acompañado por una buena fibra y por otra serie de cosas más, el maíz en exceso, ¿sí? Le hace mal a los bovinos, de cualquier tipo. Entonces es una restricción de uso. ¿Por qué? Porque yo puedo usar, pero una cierta cantidad, porque si no ya le hace mal. Entonces a eso se refiere con las restricciones. Puede ser también una limitante, en vez de que sea una restricción en el uso, sea directamente una limitante en el uso, que quiere decir, yo lo puedo usar con pinzas, por decirlo de alguna manera, o directamente tengo que considerar no usarlo, que una limitación podría ser, por ejemplo, que ese maíz del que hablábamos no le haga mal porque le pongo mucho, pero sí le hace mal porque está contaminado con hongos, supongamos, ¿sí? Entonces, eso lo eliminaría, o lo sacaría, o lo restringiría mucho, lo limitaría al uso, y por eso las restricciones y las limitaciones de uso es la primera cosa que tenemos que ver en un alimento, o en un ingrediente si pretendemos que sea un alimento. Después la otra cosa es, sí. ¿Puede ser que le produzca acidosis al bovino el consumo? Exactamente. Muy bien, sí, totalmente. Si sabes y más o menos sabes lo que es la acidosis, contale para que todos tus compañeros más o menos sepan, porque una de las preguntas de exámenes, si no me equivoco, es con los aditivos de los rumiantes. Dice cuál es el aditivo de los rumiantes y habla de la monensina y dice qué es lo que evita. O también hay otra que habla del maíz y dice que el maíz en exceso, qué es lo que provoca y cómo lo evitas. Así que si nos podés contar lo que es la acidosis, yo le digo cómo la evitan. Si no me acuerdo mucho, pero creo que era la modificación del pH en el rumen o en el estómago, no me acuerdo bien. Sí, en el rumen. Muy bien. Justamente lo que sucede es lo que dice su compañero, que es básicamente si yo entrego mucho maíz, los microorganismos del rumen, ¿sí? degradan todo ese almidón, ¿sí? Y eso provoca una baja en el pH cuando esa energía que es liberada, ¿sí? por parte de los microorganismos no puede ser captada justamente por los microorganismos ni por el metabolismo en sí del animal. Entonces se crea un excedente de fermentación, por decirlo de alguna manera, y eso hace que baje el pH en el rumen y eso provoca que el animal se enferme y muchas veces se pueda llegar a morir. Entonces, ¿cómo se evita eso? En primera instancia es cuando yo voy a empezar a darle al maíz a un animal o voy a subir la cantidad de maíz, es hacerlo paulatinamente. Esa es la primera herramienta que tenemos. Que es, si yo, por ejemplo, voy a darle 5 kilos de maíz al día, bueno, en la primera semana le daré en 2 entregas 2,5 kilos y después iré subiendo así. Eso yo ya voy viendo de acuerdo a la tolerancia, es algo que se ve en el campo. Entonces, la pregunta por ahí dice, ¿cuál es la limitación de uso? Señale las limitaciones de uso del maíz, ¿sí? Las limitaciones de uso del maíz pueden ser para bovinos, la acidosis. Para porcinos, aves, por ejemplo, que tenga ese hongo que estábamos hablando. Por ejemplo, para mercados internacionales, quizás que sea un maíz transgénico. Y eso también es un problema a la hora de producir
para mercados internacionales si es que el mercado internacional tiene esa exigencia. Entonces, a lo que voy es, miren la presentación, porque la parte de alimentos yo sé que es mucho, chicos, porque es mucho en esta materia y es mucho en todas las materias que dictamos, porque lamentablemente los alimentos son muchos. Entonces, miren la presentación del ingeniero, sobre todo miren la presentación y vean qué cosas él tiene como resaltado. Él tiene como la costumbre de escribir en rojo, cuando es algo que él lo marca como para después ponerlo en un parcial o en un final. Entonces miren, identifiquen ahí y fijen eso. Bueno, como les decía, otra cosa que nos interesa con respecto a los ingredientes que se van a convertir en alimentos es que estén disponibles todo el año, ¿sí? O si no están disponibles, si es que hay alguna posibilidad de acopiar y conservar para poder tenerlo durante todo el año. Otra cosa que tengo que tener en cuenta es el suministro y el almacenamiento. O sea, el suministro ¿en qué sentido? En que si es sólido, es líquido, si yo tengo los comederos para darlo líquido, ¿sí? Si, justamente lo que estábamos hablando, si es una harina, si yo tengo dónde guardarla, todo eso que tiene que ver con cómo lo guardo y cómo se lo entrego a los animales. Y por último, la cuestión esta que es muy importante también, que es la del precio-aporte. ¿Por qué dice precio sobre aporte? Porque, a ver, quizás a mí me vendan, les doy un ejemplo, me venden, no sé, ¿cómo se llama? Un grano de maíz, ¿sí? Y me venden más barato, les doy un ejemplo, que generalmente no está así, pero es una cuestión cultural nada más por lo cual no está así. Me venden la frecha de trigo, que la frecha de trigo, chicos, es como una polenta gruesa, bastante gruesa. Eso es. Se parte, sale el almidón, la parte blanca, y queda más bien, en mayor proporción, queda la parte amarilla del maíz, junto con las chalas, junto con algunas cositas ahí, y ese afrecho, ¿sí? En teoría tendría que ser más barato. Acá, como se lo usa mucho en alimentación, generalmente anda cerca del mismo precio del maíz. Pero en definitiva, cuando yo voy a mirar cuál de los dos tiene mayor concentración energética, el maíz entero, como todavía tiene esa parte de almidón, tiene más energía que el afrecho. Los dos aportan lo mismo, pero el maíz por kilo de materia seca me da más energía que por kilo de materia seca lo que me daría el afrecho. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, la tonelada sale tanto, pero está bien, la tonelada, ahora, por megacaloría, o sea, por nutriente que yo estoy comprando, o por proteína, o por lo que sea que estoy comprando en ese ingrediente, ¿cuánto me está saliendo realmente? ¿Sí? Porque ahí tienen que tener en cuenta que hay, qué sé yo, quizás, lo que yo les decía, quizás el afrecho tiene menos humedad que el grano de maíz, y entonces ahí habría que ver, porque le tengo que descontar el agua que estoy transportando, que estoy comprando, ¿sí? En fin, a eso se refiere con lo de precio-aporte. Entonces, una vez que los ingredientes, nosotros decimos son alimentos, sabemos que se usan para la alimentación animal, uno los puede encontrar en la clasificación de los alimentos, que es esta, que es la clasificación internacional de la que hablábamos, en la que están ordenados dentro de los estándares los alimentos. Entonces, el primer grupo es de los alimentos. Este orden, por favor, necesito que lo fijen ahora. Si quieren le hacen una captura o lo que sea, lo anotan. Porque 1, 2, 3, 4, 5 pertenece a los grupos de la clasificación internacional. Parece tonto como está puesto, pero pertenece a los grupos de la clasificación internacional. Entonces puede haber una pregunta que diga, que de hecho la hay. El tema es que se puede o no sortear para el parcial, a eso voy. Pero es muy probable que sí entre porque son muy poquitas las de este tema. ¿Qué dice eso? Según la clasificación internacional de los alimentos, enumere. Entonces te aparece esto y vos lo que tenés que hacer es ponerle el número que le corresponde en la clasificación internacional. Quizás aparecen concentrados energéticos arriba, después aparece silajes y aparece al último alimentos secos. Entonces yo tendré que poner 4, 3, 2, 5 y 1, porque 1 aparece al último. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese número de grupo es un número internacional en la clasificación de los alimentos. ¿Cómo funciona ese número? Bueno. ¿Qué es? Arrancando, ¿para qué sirve esta clasificación? Para encontrar el alimento. ¿Para qué querés encontrar el alimento? Para saber lo que te aporta, ¿sí? ¿Qué otra manera puedes tener aparte de un estándar? Que puede ser un maíz de Estados Unidos, un maíz de no sé, de Australia, de cualquier lugar.
lo mejor que podrías hacer es hacerle un análisis de laboratorio y tener tu propio dato, ¿sí? Pero dado el caso de que haya algún alimento, ¿sí? Que esté totalmente estandarizado, homogeneizado y demás, como puede ser un expeller de soja, que tienes que cumplir ciertas pautas para poder ser comercializable. Por ejemplo, ahí yo sí lo podría buscar algún dato, como por ejemplo el dato de proteína metabolizable de ese alimento, lo podría buscar dentro del estándar. ¿Y cómo haría con eso? Y bueno, ¿qué es el expeller? El expeller es un concentrado, ¿sí? Energético proteico. ¿Por qué es energético? ¿Por qué proteico? Es energético por su contenido de fibra, que es muy bajo, ¿sí? Entonces el contenido de fibra bruta, fibra cruda o fibra de detergente neutro, no sé cómo les habrá enseñado el ingeniero Albornoz, no me acuerdo, mejor dicho, en este momento cómo lo puso, pero cualquiera de esos datos dicen que si yo tengo más de cierta cantidad, son voluminosos, y si tengo menos de cierta cantidad de fibra, son concentrados, ¿sí? Ahí, si no tienen más de 18% de proteína, son solo concentrados energéticos. Y si tienen menos del 18% de fibra, pero más del 18%, recuerden el 18% porque ese es fundamental y es fácil de acordarse. Se los voy a decir, más allá de cómo lo tengan en la clase del ingeniero, después van y se fijan bien, pero se los voy a decir. Los alimentos, uno de los datos que uno necesita de los alimentos, o que miren los alimentos, es el contenido de fibra, ¿sí? Fibra bruta o fibra cruda. Entonces, hay una regla acá dentro de esta clasificación y dentro de lo que es el metabolismo de los animales, de los diferentes mamíferos, que dice que si un alimento tiene menos del 18% de fibra cruda, entonces ese alimento es concentrado, ¿sí? ¿Qué concentrado? Y hasta ahí podemos decir que es concentrado energético. Quiere decir que su energía está concentrada y te la entrega muy fácilmente, ¿sí? Después, si además de tener menos de 18% de fibra cruda o proteína cruda, tiene más del 18% de proteína bruta, ¿sí? De proteína, el dato de proteína es mayor al 18% de proteína bruta o cruda, entonces, además de ser un concentrado energético, es un concentrado proteico, o sea, es las dos cosas, energético y proteico. Y el ejemplo más común del uso de los energéticos proteicos es el expeller que les acabo de contar. Entonces, ¿qué haría yo si necesito eso? Bueno, me voy y busco ahí en concentrados proteicos, ¿sí? Porque sé que es un concentrado, pero que es un concentrado que se caracteriza porque tiene más de 18% de proteína y eso lo convierte en un concentrado proteico. Bueno, eso es lo que nos interesa, o sea, eso es lo que nos interesa y esa es la información que tiene adentro un estándar de alimentación. En cuanto a la parte de los alimentos. En cuanto a la parte de los requerimientos, que era lo que yo les decía, ¿qué son los requerimientos? Bueno, son las necesidades de nutrientes que tienen los animales a lo largo del tiempo. Ese tiempo puede ser en 24 horas, pueden ser en 8 horas, pueden ser en una semana, en fin. En un mes. Bueno, ¿de qué dependen esos requerimientos? ¿De qué depende de que un animalito necesite más o menos nutrientes? Va a depender en primer lugar de qué especie estamos hablando, ¿sí? ¿Por qué de qué especie estamos hablando? Y porque las especies tienen unos valores, ¿sí? Promedios de tamaño para cada edad y fenotipos que hay, ¿sí? Por ejemplo, una de las especies que ustedes lo van a poder ver claramente que más varía en cuanto a su tamaño son los caballos. Porque ustedes tienen caballo pony, como tienen un caballo que le llaman percherón, que es un caballo enorme, estamos hablando de un caballo de 800 kilos arriba, de 1200 kilos versus un pony, ¿sí? Entonces, es el que más varía, por ejemplo, en el peso vivo, y por eso es que no ponemos peso vivo, sino que ponemos especie. La otra cosa que hace variar el requerimiento, bueno, obviamente que en la especie también, otra cosa que queda definida es que si es un rumiante o un no rumiante, si es un mamífero o es una ave. Si es una ave, su metabolismo, sus tasas, sus requerimientos de fibra, de todas las demás cuestiones totalmente diferentes, se imaginarán a lo que es un bovino. Entonces, eso también queda definido en la especie. Después, otra cosa que influye sobre los requerimientos es que una hembra y un macho no tienen los mismos requerimientos. Y eso es debido a lo que se llama peso metabólico. El peso metabólico sería
lo que pesa el animal relacionado con la superficie que tiene el animal, ¿sí? Entonces, ese peso metabólico, ¿sí?, es en realidad el que toma el organismo, por decirlo de alguna manera, para fabricar tanta cantidad de enzimas, tanta cantidad de proteínas, tanta cantidad de, ¿sí?, de todo lo que necesita el organismo para poder trabajar. Entonces, todo eso, o para poder subsistir, desarrollarse y toda la demás cuestión, todo eso está influenciado por las hormonas sexuales. Y por eso es que nos interesa el sexo. Porque no requiere, al no tener el mismo funcionamiento, si bien las funciones biológicas son las mismas, pero no tienen la misma tasa, por decirlo de alguna manera, debido a las influencias de las hormonas, es por eso que el sexo incide sobre, el sexo si es macho o hembra, incide sobre los requerimientos del animal. Después, por otro lado, la edad. Los animales más jóvenes generalmente son más eficientes en el uso de los nutrientes que los animales más grandes en edad. Y también el tipo de tejido que forma un animal en crecimiento no es el mismo tipo de tejido que forma una vaca que la estoy engordando porque la estoy descartando, ya supongamos. Después otra cosa que nos interesa también es el estado fisiológico. El estado fisiológico es si está preñada, si está lactando, si está por entrar a servicio, ¿sí? Se refiere a eso porque de acuerdo a esas actividades se imaginarán que tiene diferentes requerimientos. No es lo mismo estar lactando, que es uno, o sea, la lactancia es uno de los costos energéticos, proteicos, o sea, de los requerimientos más altos que tiene la hembra de cualquier especie, ¿sí?, mamífera. Entonces, a eso se refiere. El frame, ustedes tienen, y este dato se los tiro, una pregunta en los exámenes finales y en los parciales, pero más que nada en los exámenes finales, una pregunta que dice, complete la frase, y lo que está puesto ahí es la definición de frame. Porque es algo en lo que fallaba mucho, entonces esa pregunta se repite bastante, final a final, fecha a fecha, por decirlo de alguna manera, que es el frame. El frame es, en realidad, ustedes lo van a tener en la definición ahí, pero es la caracterización, ¿sí?, de la relación que existe entre lo que son las medidas zootécnicas o zoométricas del animal, es decir, le medimos la caña y le medimos la alzada y le medimos y con el peso también que tiene, ¿sí? Con todo eso podemos decir, vos tenés una vaca de tamaño chico, por decirles un frame chico, eso se refiere al frame, es el tamaño, en definitiva. Pero no es el tamaño, a mí me parece más grande o más chico, sino es el tamaño, pero tomado con ciertas pautas, ¿sí?, con cierta técnica, que son las medidas zoométricas. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, una vaquita de carne pesa 450 kilos. Una vaquita de leche pesa 650 kilos. Hay una diferencia de 200 kilos ahí, y cuando vos la ves, el tamaño ese tamaño estructural en cuanto a los huesos, en cuanto a la alzada, en cuanto a todo lo demás que tiene, eso se denomina frame. Entonces podríamos decir, por ejemplo, que en una escala del 1 al 9, una vaquita de carne puede ser un frame 4,5, mientras que una vaca de leche es un frame 6, ¿sí? A eso se refiere, que es, como les decía, el tamaño hecho una escala, ni más ni menos que eso, según una técnica, lógicamente. Y después el nivel de producción, no es lo mismo para un animal, ¿sí?, y sobre todo para el sistema productivo. No es lo mismo pretender que el animal suba medio kilo por día al pretender que el animal suba 1,1 kg por día. Ese es el nivel de producción. Lógicamente que a medida que yo mayor nivel de producción exija al sistema, es mayor la cantidad de nutrientes, la calidad de la dieta, la calidad de las instalaciones, el confort que le tengo que dar al animal y demás, para poder conseguir esos resultados. Profe. Bueno, sí. ¿Sabe que hay compañeros que están intentando ingresar a la... Ahí va. Dame un segundo. Menos mal que me avisaste. Listo. Seguimos. Opa. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Con respecto a las características, digamos, que tenemos que tener en cuenta para los requerimientos, Sí. en cuanto al sexo, o sea, ¿por qué dice que
que las hembras alcanzan la misma composición corporal Claro, con porque, menor peso respecto a sí, los machos. sí, porque mira, por ejemplo, la testosterona tiene actividad anabólica, ¿verdad? Ujú. Es como un anabólico. Justamente antes el problema de las personas que se dedicaban al fisicoculturismo, que trabajaban su cuerpo, los músculos y demás historia, era que muchos de los productos que se usaban eran ilegales, que si bien tenían efectos, pero eran ilegales por lo que causaba en la salud, porque tenían algunos, estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Algunos tenían hormonas, que de hecho ustedes también han escuchado que se usan hormonas, que no es cierto, pero hay un gran mito con respecto a que se usa hormona para engordar pollos y ese tipo de cosas, ¿me entendés? Sí, Entonces, la testosterona, por ejemplo, hace que si vos supongamos tenés un macho, es decir, un ternero, supongamos que vos le dejás los testículos, no lo castrás y lo engordás hasta los 12, 14 meses. Versus un ternero que sí lo hayas castrado. Entonces, ¿qué pasa? Lo que les ha sacado es el efecto de la testosterona. Uno sí lo tiene porque tiene los testículos y el otro no lo tiene. Bueno, cuando vos veas cómo es la composición del peso y quién gana más peso en el tiempo, te vas a dar cuenta que el que es entero, digamos, el que es macho, el que no ha sido castrado, no tan solo gana más peso por día, sino que además ese peso que gana es más carne que grasa, versus el que está castrado y versus la hembra. En la hembra se nota mucho más. Si vos tenés un macho que lo engordás, estoy hablando en bovino, pero esto se repite en todas las especies. Vos tenés un macho que lo engordás 12 meses y tenés una hembra que lo engordás 12 meses, primero que el macho va a ser más pesado al final del engorde, con la misma dieta, con la misma comida, porque come más, pero también es más eficiente usando el alimento. Y en segundo lugar, que además de que pesa más al final del engorde, tiene mayor proporción o rendimiento de carne de lo que puede tener una hembra, porque la hembra tiene más grasa. ¿Por qué? Porque la naturaleza dice, bueno, esta hembra llega a una cierta edad donde empieza la pubertad, donde probablemente pueda llegar a quedar preñada, que no queda porque uno maneja los servicios, maneja todo ese tipo de cosas, cuándo va a entrar al servicio, cuándo va a iniciar su ciclo productivo y demás. Pero la naturaleza es como que dice, sí, puede ser, ya está en condiciones de reproducirse. Como está en condiciones de reproducirse la hembra, tiene que tener grasa para hacer leche. Tiene que tener grasa para generar todos los líquidos de la placenta, todo lo que acompaña a los productos de la concepción, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, por eso el sexo. El sexo me interesa a mí si es macho o hembra, porque si ustedes se dan cuenta, por ejemplo aquí dice... Requerimiento diario de energía, proteína, calcio y fósforo. Dice, requerimiento en energía neta. Anoten esto. Pregunta de examen final y de examen parcial. ¿En qué energía trabajan los estándares de alimentación hoy por hoy, en la actualidad? Eso lo van a encontrar ustedes si lo leen, leen los apuntes que están ahí colgados en el campus. Ahí lo tienen a todo, pero se los digo porque es algo que por ahí uno lo pasa así, rápido, y es pregunta de examen. El NRC, que es el de Estados Unidos, la pregunta sería, ¿en qué unidades de energía, ¿sí?, trabajan los siguientes estándares de alimentación? Y te aparece el NRC, te aparece la FRC, te aparece el INRA y te aparece el FEDNA, que es de España. Recuerden esto, anoten. El NRC, ¿sí?, trabaja en energía neta y proteína metabolizable. Eso es en la actualidad. Si ustedes, en vez de poner, no tienen la opción para poner nada, no tienen para escribir, tienen que elegir. Les va a aparecer en energía metabolizable y proteína metabolizable, en energía neta y proteína metabolizable, en energía bruta y proteína metabolizable, en energía digestible. Recuerden ustedes que es energía neta. NRC es energía neta. Y los demás son todos en energía metabolizable. Así que no se hagan problema. El único tema es que se acuerden que el NRC es en energía neta. Bueno, les decía, entonces esto les muestra los requerimientos de energía, la energía la expresa en energía neta, ¿sí?, para crecimiento y terminación de bovinos para carne. Disculpe, profesora. Y después ustedes,
Sí, disculpa, ya te tengo la pregunta. Ah, bueno. Y después, si ustedes se fijan, dice novillitos de frame medio. Y después acá abajo dice novillitos de frame grande. O sea, esto sería un novillito, por ejemplo, de una Verdin Angus, de un Hereford. Y esto sería un novillito ya más grandecito, como un novillito que venga de un Nelore, de un Brahman, que son los Cebú, ¿sí? Entonces ahí tiene el tamaño y dice que es macho. Si usted, o sea, si yo hubiese seguido con esta captura, abajo dice terneras, dice vaquillonas, de frame medio, de frame grande, ¿sí? Los tiene diferenciados, los estándares los tienen diferenciados los animales por todo eso que hemos dicho nosotros. Por especie, por sexo, por tamaño, por nivel de producción, ¿sí? También por el tipo de producción, lógicamente. Yo tengo un estándar de aves que es para ponedoras, y tengo otro estándar de aves que es para pollo parrillero, por darles un ejemplo. Lo mismo para lechería y engorde y así. Ahora sí, la pregunta, me decías. Sí. Dijo, el NRC es energía neta y proteína metabolizable. Sí. ¿Y los demás? Y los demás son todos energía metabolizable y proteína metabolizable. Ah, listo, perfecto. Todos los demás son así. Energía metabolizable y proteína metabolizable. En el único lugar que te puede llegar a parecer que como que dudes un poco, pero te tenés que acordar de la imagen, es que en vez de que diga NRC, en vez de que diga energía metabolizable, si vos no encontrás esa combinación que dice energía metabolizable y proteína metabolizable, elegí la combinación que dice total de nutrientes digestibles, que se acuerdan que lo vimos hace ratito, y proteína metabolizable. Pero recuerden que siempre tiene una N, digamos, la energía. O es EN, energía neta, ¿sí? Que era lo que estábamos hablando, o TDN, total de nutrientes digestibles. Lo mismo tiene una N. La respuesta, cuando se trata del estándar NRC, tiene una N. Hagan como esa regla. Ahora vamos a hablar un poco de la energía, ¿sí? De los nutrientes y de lo demás que encuentran en los alimentos. La energía, ustedes ya saben que, bueno, a los fines de esto, de lo que estamos haciendo nosotros, que es alimentación, la energía se obtiene por la combustión química, ¿sí? De diferentes moléculas que son oxidables, y eso nos entrega energía. ¿Cuál es la unidad de medida, ¿sí? de la energía? La unidad en sí de medida es la caloría o el joule, ¿sí? Entonces, la energía que se expresa, que se mide en calorías, se puede expresar en la alimentación, en lo que estamos haciendo nosotros, de diferentes maneras. La energía bruta es la primera, ¿sí? El primer tipo de energía que podemos medir, y la energía bruta, o sea, de un alimento o de lo que sea, la energía bruta sale de la bomba calorimétrica. ¿Qué es la bomba calorimétrica? Es hagan de cuenta que es como una estufa, algo así, como un microondas, pero nada más que de paredes gruesas, metálicas y demás, y adentro tiene una termocupla, bueno, tiene una serie de cosas, y una bomba calorimétrica. Yo meto ahí, eso se combustiona, y eso mide el calor y me dice que se ha generado, y me dice cuánta energía tenía reservada eso que yo he metido ahí. ¿Y por qué digo eso? Porque como puedo haber metido 1 kilo de maíz, puedo haber metido 1 kilo de madera. Y siempre me va a dar un resultado. La energía bruta es la energía que está contenida en la materia. Y yo la mido con la bomba calorimétrica. No necesariamente es energía que el animal pueda usar. Después tenemos la energía digestible, ¿sí? Primero estaba la energía bruta, que es la energía total contenida en la materia, ¿sí? Y yo le saco la parte que no es, o descarto o descuento la parte que no es aprovechable por el animal. Entonces digo, bueno, hay una energía bruta, ¿sí? Pero esa energía bruta el animal no lo puede aprovechar el 100%. Hay una parte que no la puede digerir. Entonces resto esa parte que no la puede digerir, que es la que se va, es la energía de las heces, ¿sí? La energía que está en la caca. Entonces le resto a la energía bruta la energía de las heces, la energía de la caca, y lo que me queda es la energía digestible. Pero resulta que esa energía que es digestible, el animal, ¿sí? Todavía tiene que pagar, entre comillas, las funciones metabólicas de la digestión. O sea, tiene que, en el proceso hay pérdidas porque se generan gases, porque se genera orina, ¿sí? Entonces,
Una vez que el animal ha pagado el costo energético, entre comillas, de la digestión, le queda una cierta cantidad de energía ya un poco más limpia, por decirlo de alguna manera, que es la energía metabolizable, que es la energía que anda disponible en el torrente sanguíneo para ser usada por los diferentes tejidos del animal. ¿De dónde sale esa energía? Les decía, primero entonces teníamos la energía bruta, que es la energía contenida en la materia. Yo descuento la energía de las heces y me queda entonces la energía digestible, y descuento la energía de los gases y de las orinas y me queda la energía metabolizable, que es la que anda en el torrente sanguíneo. Ahora, esa energía metabolizable, ¿sí?, que anda en el... Uy, esperen un segundito, chicos, porque va a arrancar acá el verdulero en la cuadra y es todo un lío. Me interesa que escuchen bien esta parte. Un segundito. Justo andaba alguien ahí para que lo admita. Ahí está el verdulero. Bueno, ahora se paró a vender, así que por un ratito no va a hacer ruido. Bueno. Buenos días. Buenos días. Buen día. Disculpe, usted va a subir esta clase a la página porque hay muchas definiciones nuevas, por eso. Está todo en el campus. No, pero estas diapositivas no aparecen en la que usted ha subido. No, está mucho más completa la que yo he subido. Esta es mucho más corta. Esta es resumida porque como estamos re cortos de tiempo, era solamente para que en base a esta, que no se preocupen, esta se la subo también. Ya nomás se la subo para que ustedes con esta más o menos puedan hacer, como yo les decía, foco en lo que se les va a preguntar. Sí, porque, ¿sí? Después sí, cuando tengan que rendir el final van a tener que leer todo, porque bueno, obviamente uno se prepara diferente. Pero no se preocupen que esta se la voy a subir. La que está subida es mucho más completa que esta, pero se la voy a subir a esta, no hay problema. Sí. Y después, bueno, he leído lo que usted ha subido para la clase de hoy, pero estas diapositivas no aparecen, por eso le estoy diciendo. Claro, no, bueno, ya la subo, no hay ningún problema. Bueno, gracias. De todos modos, esto de que es energía neta, energía digestible, energía metabolizable, ustedes lo traen del módulo 1. En el módulo 1 se les enseñó más o menos qué era esto, yo solamente se los estoy recordando cómo nosotros lo tomamos. O sea, todo lo que ustedes ya saben, que la ingeniera le debe haber enseñado hasta ecuaciones, o el ingeniero, no sé quiénes han tenido este tema, pero bueno. Esto es como explicarles en la parte práctica para qué sirve eso de energía neta, energía digestible, energía metabolizable. Bueno, entonces, retomando. La energía bruta era la energía contenida en el alimento, ¿sí? El animal come, aprovecha una parte, la otra parte la defeca. Cuando yo a la energía bruta le resto la energía de las heces, me queda la energía digestible. Si yo a la energía digestible le resto lo que se pierde como calor, gases, como energía en los gases y en las orinas, y en los orines, digamos, me queda lo que sería la energía metabolizable. Y ahora esa energía metabolizable que anda corriendo ahí por el torrente sanguíneo está disponible para las diferentes funciones del cuerpo. Pero para el animal que sea que estamos hablando, no es lo mismo tener que, por ejemplo, hacer 1 kilo de carne que hacer 1 kilo de leche. La composición del tejido que está formando es totalmente diferente. Por ende, los requerimientos de energía neta o la eficiencia, hablemos de eso, la eficiencia con la que la energía metabolizable queda fijada en un tejido es variable según el tipo de tejido que se está formando. Supongamos que es lana, es una oveja y está haciendo lana, ¿sí? Bueno, entonces tendremos la energía neta lanar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esa energía que necesita el animal, expresado en términos de energía neta, es que yo ya haya descontado todo el proceso que hace el animal. ¿Cómo logro yo hacer eso? Bueno, porque para eso están los estándares de alimentación. Entonces los estándares de alimentación ahí me dicen que es una oveja, supongamos una oveja
de 70 kilos, que es raza merino, que, ¿me entendés? Que es un frame tanto y toda la demás historia, y me dice, para producir 5 kilos de lana tanto, para producir 10 kilos de lana tanto. ¿Cómo saben ellos eso? ¿Cómo se han creado esos estándares? Bueno, la han esquilado a la abeja, han metido toda la lana que producía, según la alimentación que le venían dando en una bomba calorimétrica, y dijeron, esta es la cantidad de energía que quedó retenida en la lana. Lo mismo con la leche, lo mismo con la carne, ¿sí? Entonces, conceptualmente, ¿qué es la energía neta? Es la energía que queda retenida, efectivamente retenida en los tejidos, ¿sí? Y que tiene un pasaje de energía metabolizable a energía neta diferente según lo que esté haciendo el animal con su metabolismo. Si está haciendo carne, repito, si está haciendo huevos, si está haciendo leche, en fin. La otra cosa que vamos a ver es el requerimiento de proteína, ¿sí? Que es sencillamente, ¿qué era esto? La proteína, esto es pregunta también que generalmente les aparece ahí en la opción múltiple, que es, ¿qué es cada una de estas proteínas? ¿Sí? Ustedes por un lado tienen la proteína bruta. Así como teníamos la energía bruta, bueno, tenemos la proteína bruta. ¿Qué es lo que contamos en la proteína? A la proteína no la metemos en la bomba calorimétrica para saber cuánta proteína tenemos, sino lo que hacemos es titular el nitrógeno que tenemos en el alimento, en este caso, porque estamos hablando de alimentos, que tenemos en el alimento. Entonces nosotros titulamos el nitrógeno, lo multiplicamos por 6,24 y entonces nos dice cuánta proteína tiene ese alimento, ¿sí? Y esa es la proteína bruta, porque viene de la titulación del nitrógeno. Entonces, si yo estoy titulando nitrógeno, voy a titular el nitrógeno de la proteína, pero también voy a titular nitrógeno que no es proteína verdadera, que van a ser los nitritos, nitratos, amoníaco, todo lo que pueda tener el alimento ahí, con nitrógeno, con presencia de nitrógeno. Entonces, esa sería la proteína bruta. Esa proteína bruta, el animal la come, o sea, come el alimento y ahí está la proteína, la cantidad esa de nitrógeno, que hemos hecho X cantidad de nitrógeno. Resulta que ese alimento empieza a ser atacado por los microorganismos en el rumen y entonces hay parte de ese nitrógeno que los microorganismos del rumen pueden desarmar, atacar para armar proteína microbiana, o sea, para armar su propio cuerpo y crecer, ¿sí? Como población en el rumen. Entonces, todo ese nitrógeno que es sensible al ataque de los microorganismos, toda esa proteína que es sensible al ataque de los microorganismos, es lo que vamos a llamar proteína degradable en rumen, ¿sí? Y sepan que todos los alimentos tienen una parte de proteína degradable en rumen y una parte de esa proteína o ese nitrógeno que los microorganismos no pueden atacar, pero sí las enzimas del animal, las enzimas del estómago verdadero del animal, y que es la proteína no degradable en rumen. O sea, hay una proteína que se degrada en rumen, que es una parte de la porción de la proteína del alimento o del nitrógeno del alimento, y hay una proteína que no es degradable en rumen, que cae el rumen, pero los microorganismos no la pueden convertir en cuerpo celular. Entonces, lo que ustedes sí deberían saber, lo que no está acá puesto, pero está en la otra que les digo que está más completa, que es la que está colgada, es una pequeña fórmula que dice lo siguiente. Ah, no, sí está acá. Vamos directamente acá. Acá. Dice que la proteína metabolizable, o sea, la proteína, ¿se acuerdan que la energía metabolizable era la que andaba por el torrente sanguíneo? Bueno, la proteína metabolizable es lo mismo. Entonces, dice que la proteína metabolizable, la proteína que efectivamente tiene el animal, es parte de la proteína microbiana, o sea, sería esta la proteína microbiana, que es ese nitrógeno que yo les decía que lo ataca a los microorganismos y lo convierten en el propio cuerpo. Esa es la proteína microbiana, que es esta de acá. Y por una parte la proteína no degradable en rumen. ¿Por qué por una parte? Porque dijimos que teníamos todo el nitrógeno. Entra el rumen, una parte se convierte en cuerpo bacteriano, que es la proteína degradable en rumen. Otra parte pasa al intestino, ¿sí? Pasa al estómago, luego pasa al intestino, es degradada ahí, toda la demás historia, pero hay una parte que no se puede degradar en ninguno de los dos lugares. Y esa es la proteína indigestible directamente. Entonces, esa no forma parte de la proteína metabolizable. La pregunta de examen generalmente es cómo está formada la proteína metabolizable. La proteína metabolizable está conformada por la proteína microbiana, que viene de la proteína degradada en el rumen, más la proteína no degradada en rumen, pero que sí es digestible. ¿Y cómo sé yo cuál es cuál? Bueno,
Yo sé que cuál es cuál porque esos estándares que yo les contaba, por ejemplo, dicen que un expeller, ¿sí?, tiene un 70% de proteína degradable en rumen y un 30% de proteína no degradable en rumen. Entonces, cuando entra al rumen ese expeller del que estábamos hablando, se imaginan que el 70% de la cantidad de los gramos que yo he puesto, ¿sí?, para saber cuánto me entrega, digamos, de proteína, sería la proteína bruta multiplica, porque ven acá que está como dividiendo, o sea, no es como, acá está dividiendo, disculpen. Entonces sería la proteína bruta por 0,64 y esa sería la cantidad de proteína metabolizable que me dan los microorganismos. ¿Por qué 0,64? Es que es complicado, pero es 2 segundos, chicos, presten atención. Es por esto. Porque cuando cae esa proteína bruta, o la come cualquier animal, sobre todo los rumiantes y demás, decimos que esa proteína bruta generalmente el 80% es proteína digestible, o sea, se digiere en un 80%. Entonces los microorganismos atacan eso y sacan el 80%, supongamos, ¿sí? A su vez, forman su cuerpo. Y ese cuerpo después pasa con todo el líquido ruminal, con todo al intestino, ¿sí? Y de esa proteína microbiana que llega al intestino, solamente el animal puede aprovechar el 80%. Entonces, si nosotros hacemos 8 por 8, es 64. ¿Entienden? Y por eso es que acá dice que la proteína metabolizable que viene de los microorganismos es igual a la proteína bruta por 0,64. Y la proteína no degradable es lo que yo le decía, no ha sido degradada en el rumen, pero pasa al intestino y generalmente todas las proteínas se pueden digerir en un 80% por los mamíferos. Y por las aves también, ¿sí? ¿Puede volver a explicar? ¿Cómo? Si puede volver a explicar porque me he perdido. Sí. Es fácil, es como que yo te diga, bueno, ¿cuánta proteína metabolizable me queda? Que generalmente es así la pregunta, ¿cuánta proteína metabolizable me queda si la proteína fue degradada, por ejemplo, 100 gramos de proteína bruta? ¿Cuánta proteína metabolizable me queda si esos 100 gramos, ¿sí?, fueron todos atacados en el rumen? O sea, todo se convirtió en proteína microbiana. Entonces vos decís 100 para saber cuál es el 80%, que es digamos, que es la digestibilidad general de la proteína bruta, de todas las proteínas, se digieren en general el 80%, ¿me entendés? Entonces, ¿la ataque los microorganismos o la ataque el sistema digestivo de un cerdo o el microorganismo, el rumen de una vaca? ¿Sí? No importa. Lo que importa es que de la proteína bruta, la primera digestión, que en este caso, porque estamos hablando de rumiantes, va a tener una eficiencia del 80%. ¿Vos qué vas a decir? Bueno, proteína bruta. Volvamos a hacer. Disculpen. Proteína bruta. 100 gramos de proteína bruta. 100 gramos de proteína bruta totalmente degradable en el rumen. Si es totalmente degradable en el rumen, los microorganismos van a aprovechar un 80%. ¿Para qué? Para hacer su propio cuerpo. Después, eso no se queda en el rumen. Eso, por la digestión, pasa al intestino y en el intestino el animal lo aprovecha. ¿Cómo? Atacando esa proteína microbiana con las enzimas propias de la digestión de las proteínas. ¿Cuánto aprovecha del cuerpo celular, del cuerpo de las bacterias? El 80%. Entonces, como yo te decía, vos tenías proteína bruta, pero solo aprovechaste el 80% por parte de los microorganismos. Y a su vez esos microorganismos fueron aprovechados solo en un 80% por parte del animal. Entonces, 8 por 8, 64. ¿Entendés? Que es este 64 que aparece acá. Sí, si la proteína no pasa por el rumen, si es una proteína no degradable en rumen, es la proteína bruta por 0,8. ¿Por qué? Porque de la proteína bruta, generalmente lo que se digiere es el 80%. Y eso es para casi todas las proteínas de origen vegetal. ¿Sí? Y en el caso de los no rumiantes, directamente 0,8. 0,8, exactamente. Claro, porque es muy específico el nombre. El nombre es proteína degradable en rumen, que es este. Y es solo para rumiantes, sean rumiantes mayores o menores, o sea, sean vacas o sean ovejas, ¿sí? No interesa eso. Bueno, y ahora vamos
a lo que realmente interesa de acá, que es para que puedan aprovechar el práctico, para que puedan resolver el práctico. El práctico, repito, tiene fecha de entrega que es hasta el lunes 28 al mediodía, ¿sí? A partir del lunes 28 al mediodía ustedes van a tener un breve resumen de sistemas de producción para que es nada, que bueno, fue la primera clase que hubo muchos inconvenientes con la plataforma y demás y no la pudimos dar porque se iba a hacer demasiado larga, ya eran como 4 horas de clase. Entonces les va a quedar un pequeño resumen, pero no se preocupen que en ese pequeño resumen van a tener la información que necesitan para contestar el parcial. Es un compromiso de mi parte, así que no se hagan problemas. Entonces, vamos realmente a cómo son los ejercicios, tanto en los parciales, como en los finales, como en el práctico que tienen que entregar. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí?, de lo que realmente nos termina interesando, que es cómo formulo, cómo hago una mezcla simple. Como si viene alguien y me dice, ingeniero, ¿cuánto le tengo que dar? Tengo maíz ahí para darle a lo que sea, que te dicen. ¿Cuánto le doy? ¿Sí? O tengo maíz y soja, ¿cuánto le doy? Y bueno, supongamos que yo tengo o busco en internet el requerimiento, supongamos que es un ternero, ¿sí? O un ovillito, supongamos. Entonces yo voy y busco en internet y dice, necesita tanto de energía y necesita tanto de proteína. Entonces yo tengo que saber cómo hacer la mezcla de los ingredientes para poder proveerle al animal esa cantidad durante el día. Dice, ejercicio 1, dice, formular una mezcla simple que tenga, supongamos que nosotros entramos ahí en el estándar y dice que ese animal que nosotros estamos formulando necesita 3,2 megacalorías de energía metabolizable, que es lo que ven acá, 3,2 megacalorías, megacaloría es la unidad de medición de la energía, energía metabolizable es el tipo de energía, la forma de expresión de la energía, por kilogramo de materia seca. ¿Eso qué quiere decir? Que la mezcla que yo haga tiene que quedar al final de la mezcla 3,2 megacalorías por kilogramo. No puede tener 3,3 ni puede tener 3. Tiene que tener 3,2. Y tiene que tener una proteína cruda o proteína bruta al 18%. Vayan sacando la calculadora, agarren la calculadora del teléfono, lo que necesiten. ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a sacar, los voy a poner aquí. Esperen un segundo. Ustedes mantengan ahí eso. Yo les voy a abrir acá. A ver, ¿con cuál puede ser más rápido? Lo voy a hacer con Excel, cosa de que les quede para que ustedes también lo puedan ver. Para cuando tengan que entregar el práctico. Entonces me decía, yo voy a anotar acá nada más a fines de que ustedes puedan ver que necesitaba una mezcla de 3,2, ¿sí?, megacalorías de energía metabolizable. Ya sabemos que es por kilo. Lo acabamos de decir que es por kilo. Ustedes pongan todo completo ahí, escriban por kilogramo de materia seca y demás. Y me dicen que los ingredientes que tengo, volviendo acá, para que ustedes vean, me dice que los ingredientes que tengo que puedo usar son maíz, el subproducto de la soja, que sería el expeller, ¿sí? En este caso es una harina, al parecer. Y la harina de pescado. ¿Por qué no voy a elegir la harina de pescado en este momento? Porque, bueno, por lo que hablábamos al principio, ¿se acuerdan? De disponibilidad, almacenamiento, distribución y todo ese tipo de cosas. Si puedo trabajar con soja a un precio razonable, y por todas esas cuestiones voy a terminar trabajando con soja, a pesar de que quizás la harina de pescado es un poquito más barata y aporta mucha mayor cantidad. Si ustedes se dan cuenta acá, ahí dice el porcentaje de proteína bruta, mucha mayor cantidad de proteína bruta, pero se echa a perder más rápido, es más difícil de conservarla, es más difícil de administrarla, tiene menor palatabilidad para los rumiantes, en fin, una serie de cosas que hacen que yo no la elija. En este momento vamos a elegir el maíz y la soja. En fin. Y dice que el maíz tiene 3,3 megacalorías, ¿sí? Y dice que el subproducto de la soja tiene 2,4 megacalorías. Y me pide una mezcla que tenga 18%. Entonces, vuelvo acá. ¿Qué pasa? Número. Vuelvo acá y digo que era, la otra cosa que me pedían era que tenga 18
de proteína bruta o proteína cruda. Entonces, lo que voy a hacer ahora va a ser colocar ese 18 que yo quiero, ¿sí? Yo quiero 18%, voy a poner solo el número 18. Acá voy a colocar cuánto tiene, dice que el maíz ese tiene 9,2. No sé qué maíz será, se me hace que está puesto solo a los fines didácticos porque un maíz... 9,5 ¿Ah? 9,5. 9,5, una locura. Está puesto solo a los fines didácticos, se imaginarán, porque un maíz tiene siempre, chicos, generalmente tiene entre 6 y 8. O sea, generalmente el valor es 7, ¿sí? De los maíces, del maíz, el valor de proteína. Les digo esto porque cuando aparece ahí en pareja y te aparece maíz, te aparecen los diferentes valores de energía, proteína y toda la demás historia, recuerden eso. El maíz, 7, ¿sí? Y Aldo, el ingeniero Albornoz, lo da con 7. Esto es solamente a los fines de que debe ser para que cierren los números. Para eso debe estar puesto así el ejemplo. Entonces, decíamos que tenía 9,5 de proteína, el maíz, y vamos a ponerle aquí al costadito, que es el maíz. Lo voy a poner ahí por una cuestión de que se vea. Y después, acá vamos a poner la soja, ¿sí? Que dice que tiene, ¿cuánto? 44, ¿verdad? ¿Sí? Tiene 44%. Bueno, presten atención porque en esto consiste el práctico que tienen que tienen que mandar para el lunes. De todos modos, si ustedes quieren, podemos correr para que tengan un día hábil de consulta con respecto a todos los temas que estoy dando y el práctico. Si quieren, pasamos la fecha del práctico del lunes al mediodía al martes al mediodía por si tienen dudas. Sí, profe. Bueno. Entonces, después acá, ¿qué hago? Hago una resta, ¿sí? Cruzada. Entonces, acá voy a poner el resultado de la primera resta, que yo les dije una resta cruzada. O sea que va a ir de acá a acá, ¿sí? ¿Cómo lo hago? Y digo, bueno, hago, en este caso voy a hacer 44 porque es más grande el número sencillamente por eso, ¿sí? Menos los 18 que yo quiero tener como objetivo, digamos, y me dice que eso es 25. Después hago lo mismo acá, que recuerden es cruzado, es así, es cruzado, entonces hago lo siguiente, hago 18, en este caso porque 18 es más grande, ¿sí? Menos, no puede ser igual, perdón, acá, ahora sí, hago los 18 menos lo que tiene el maíz y eso es lo que va ahí abajo, ¿sí? Va cruzado, recuerden, la resta es cruzada. Entonces yo después agarro y lo sumo a estos dos, ¿sí? ¿Dónde están las funciones acá? Disculpen que este es 34,5. nuevo, acá está fórmulas. Bueno, lo sumamos y ambas partes en total suman estos 34,5. Entonces, ¿cómo sé yo al final cuánto es lo que tengo que poner de cada uno? Y bueno, hago eso. Digo, supongamos, 1 kilo, o sea, 1000 gramos, vamos a poner 1000 gramos, ¿sí? 1000 gramos son 34,5 partes. Lo vamos a hacer directamente así. 34,5 partes. Entonces, las partes que son de maíz, ya ahí leo derecho, recuerden, resto cruzado, pero leo derecho. Las partes que tengo que poner de maíz son 26, dice. 26. Entonces digo que son 26. ¿Cuántos gramos son esos que tengo que poner en la mezcla esa de 1 kilo? Porque recuerden que esto es para hacer 1 kilo, por eso pongo 1000 gramos y no pongo 100%. Pongo 1000 gramos porque 1000 gramos es 1 kilo y a mí me están pidiendo que arme para 1 kilo. Entonces digo, es esa cantidad. Bueno, ¿cuánto es aquí? Bueno, ya lo saben a esto. Esto es una regla de 3 simple, ¿sí? En donde yo hago
básicamente esto, ¿sí? Por... No sé que lo encuentre, por... Ahí estamos. Sí, ahí estamos. Por esto, ¿sí? Dividido en esto. Enter. Y ahí me dice... Oh, como jode, es porque alguno de estos está ahí, bueno. La voy a hacer más corto, chicos. Pero es para que aprendan nada más cómo... Lo voy a escribir en un solo renglón y básicamente y listo. Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer 1000 gramos. Lo vamos a hacer corto, chicos. Vamos a hacer para que para ustedes también sea más fácil. Hemos dicho que 1000 gramos era la cantidad que yo quería preparar, ¿sí? Entonces voy a hacer directamente cuánto es una parte. Una parte es igual a una parte. Es igual a, y ya vamos a ver a cuánto. Es igual a... 753. Exactamente, igual a cuánto, decime nuevo. 753 gramos con 62. Eso sería el total de gramos de... ¿Cómo se llama? De maíz. De maíz. No, pero yo ahora quiero que por favor me hagas los 1000 gramos dividido en 34,5 para saber cuánto es cada parte. En vez de hacer una regla de 3, vamos a hacer otra cosa. 28,98. 28,98, ok. 29, ¿sí? Disculpe, ¿qué está haciendo ahí? Me perdí. Sí, mira, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, para que todos entiendan lo que estamos haciendo. Como tenemos que preparar 1000 gramos, tenemos que preparar 1 kilo, ¿sí? Como tenemos que preparar 1000 gramos, entonces decimos el total, ¿sí? Son estos 34,5. Entonces yo divido los 1000 gramos en 34,5 para saber cuántos gramos tiene cada parte, que cada parte tiene 29 gramos, que me lo acaba de decir un compañero ahí. Que tiene 29 partes. Entonces, para saber cuánto va de maíz, sencillamente lo que hago es, bueno, pongo el maíz. Para saber cuánto tengo que de maíz, voy a hacer los 25, que son del maíz, ¿sí? Por la cantidad, lo que vale una parte, que es 29 gramos, ¿sí? Y entonces eso me da que son los 754 gramos que decía su compañero hace rato, que había que colocar de maíz, ¿sí? ¿Y cuánto hay que colocar de expeller? Y bueno, 1000 menos 754. Porque yo quiero preparar 1000 gramos. Quiero preparar 1 kilo, ¿sí? Ah, listo. Listo, ya está. Para que no hagamos la regla de 3 esa tan complicada. No complicada. Claro, hay dos para no formas hacer la regla de 3, agarramos el kilo y lo dividimos en las partes totales, ¿sí? Que son 34,5 y después lo multiplicamos por las partes que corresponden de maíz y las partes que corresponden de soja, que las partes que corresponden se leen derecho, recuerden, y las partes que se restan, las restas son cruzadas. Este método se llama, es para hacer mezclas simples de 2 ingredientes, 3 ingredientes, 4 ingredientes, porque se hace una batería de esto. Esto se llama cuadrado de Pearson. Y ustedes lo van a ver en el apunte. En el apunte les explica cómo es el cuadrado de Pearson, así que no se preocupen, porque si no entendieron esto, en el apunte que está en el campus, dice cómo se hace el cuadrado de Pearson. Y hay un ejemplo y todo, así que tranquilo. Profe, sí. ahí yo puedo elegir que, digamos, harina de pescado, lo que sea, o... Claro, generalmente vos fíjate que en el práctico está... ¿dónde está el práctico? No sé dónde está el práctico. Esperame un segundo, no sé dónde está el práctico. Acá está el trabajo práctico. En el trabajo práctico, ya con esto terminamos, chicos. Esperen un segundo. Ya lo buscamos que estaba por acá. Acá está. El trabajo práctico ustedes lo tienen para descargar así, que es un PDF, ¿sí? Sí. Ustedes tienen que armar una planillita Excel como la que acabo de armar yo, porque ustedes ya tienen la respuesta acá. No es para ver si saben o no pegarle al número, es para que aprendan el método, ¿sí? Ya tienen ahí, ustedes dicen, ahí si ustedes lo ven, tienen la respuesta. Y si ustedes se dan cuenta, acá está todo, dice, bueno, ustedes tienen que armar
lo que les piden acá la consigna y qué datos tienen para hacer eso. Bueno, dice suplementación de vacas lecheras, ¿sí? Les dice el peso vivo del animal y les dice la producción que tiene. Les dice cuánto de grasa. Esto es un dato que desde ya se los digo, se lo puse proponérselo para que sepan que es digamos que el contenido de grasa que tiene la leche hace variar lógicamente el requerimiento de energía, porque mientras más grasa tiene, más energía necesita el animal para poder formar esa leche. Después tienen el consumo de materia seca. ¿Por qué? Porque el animal, ¿sí? Yo no puedo meter toda la comida en 1 kilo de alimento. O sea, todos los nutrientes, por decirlo de alguna manera, en 1 kilo de alimento. Entonces el animal tiene una capacidad de consumo. Y eso hace que yo diga, bueno, el animal, supongamos, en el día necesita comer 45 megacalorías. Y por día come 19 kilos, como dice eso. Entonces yo hago 45, divido en 19 y voy a saber cuánta energía tiene que tener cada kilo, que es lo que acabamos de hacer. Formular para 1 kilo. Hemos dicho, necesitamos una mezcla que tenga 18% de proteína el kilo, ¿sí? Entonces, para saber cuánto el animal necesita por kilo, lo que yo hago es eso. Veo cuánto necesita de energía y lo divido en el consumo, o veo cuánto necesita de proteína en gramos y lo divido en el consumo y después le tengo que pasar porcentaje porque lamentablemente en las tablas y en todos lados la proteína está como porcentaje, la proteína bruta. La proteína metabolizable ya está en gramos. O sea, pero eso es otra historia, otro tema. Entonces, ustedes tienen acá, como les decía, estos datos que sí son los que me interesan, que les interesan a ustedes, que es cuánto pesa el animal, cuánto produce el animal, cuánto puede comer el animal, ¿sí? Y esto que es un dato que dice, energía de mantenimiento más actividad se considera un 20% por arriba del mantenimiento, ¿sí? Por encima del mantenimiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando yo veo acá, si ustedes se dan cuenta, dice mantenimiento. Mantenimiento sería que el animal esté quietito, solo respirando y nada más. Y el animal no hace eso. El animal se mueve, va a tomar agua, se echa, se levanta, hace la rumia, digiere, defeca, le hace frío, le hace calor, todo ese tipo de cosas, y eso es lo que nosotros consideramos actividad voluntaria más ambiente, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que si la energía de mantenimiento para un animal de 600 kilos, ¿sí? Que está acá, es 9,7, yo para saber la energía real que necesita fuera de la energía que va a necesitar para la leche, sino para ella estar todos los días, mantenerse y además moverse, comer y todo lo que hemos dicho, va a ser ese 9,7 que está aquí, pero le tengo que sumar un 20%, porque me dice que la energía neta de mantenimiento más actividad es un 20% por encima del mantenimiento. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que este 9,7 yo lo voy a multiplicar por 1,2 para sumarle el 20% por actividad. ¿Sí? Ahí tengo lo que necesita la vaca como para estar y moverse y, como les decía, pasar frío y comer, pasar calor y toda la demás historia. Ahora tengo que ver cuánta más energía necesita, porque yo no necesito que haga solo eso, necesito que haga leche. Y necesito que haga 35 litros de leche. Entonces ya me queda ese valor que si lo pueden ir sacando, creo que es 10 con y algo les va a dar. El 9,7 más el 20% es 11,64. 11,64. Ese 11,64 yo le voy a tener que sumar, ¿qué cosa? La energía por cada litro de leche. Yo digo que tenía una grasa de 3,5. Entonces, cuando tiene una grasa de 3,5 es 0,69 megacalorías de energía neta, que es la misma energía que estamos trabajando acá. Tengan en cuenta eso, yo ya se los doy en el mismo tipo de energía para que no tengan que estar haciendo pasajes ni nada. Entonces, lo que hago es a esos 11, no me acuerdo cuánto, le sumo 0,69 por 35. ¿Por qué? Porque 0,69 es el costo energético de 1 litro de leche. Pero esta vaca ¿Por qué 11,4, profe? Disculpe. ¿Cómo? ¿Por qué 11,4? No entendí. 11,4 es porque es la energía neta del mantenimiento, que es de tabla, que está acá, dice, la vaca pesa 600 kilos, eso es lo que dice acá, peso vivo 600 kilos. Entonces yo voy a ver una vaca de 600 kilos, ¿cuánto necesita para mantenerse? 9,7 megacalorías de energía neta.
Pero mantenerse no es lo único que tiene que hacer. Como decíamos, tiene que caminar, tiene que ir a tomar agua, tiene que rumiar, tiene que sociabilizar, hacer una serie de cosas más. Entonces yo le asigno un 20%. Cuando yo hago 9,7 más el 20%, que es para que camine, se mueva, toda la demás historia, me da 11,4, ¿sí? Pero eso sería solamente para que el animal, como les decía, ande por ahí. Yo no necesito que ande nada más, yo necesito que produzca leche, que produzca 35 litros de leche. Entonces esos 11,4 le voy a sumar 0,69 que vale cada litro de leche por 35 que son los litros de leche que produce. Y eso me va a dar la cantidad de energía total que necesita el animal en el día. ¿Qué es cuánto? 24,15 más los 11,64 sería, ¿verdad? Sí. $35,79. Que es lo que les aparece acá como respuesta. ¿El 0,69 por cuánto va multiplicado? Por los Por litros 35 litros de leche. Ah, por los 35 litros de leche. ¿Ven? Porque dice producción de leche, 35 litros por día. ¿Ven? Y esa leche tiene una grasa butirosa, que eso quiere decir GB, grasa butirosa, grasa de la leche, de 3,5. Entonces, ¿para qué me sirve ese dato? Para que yo venga acá a la tablita y diga, bueno, esto es la energía que se necesita por kilogramo de leche. Kilogramo y litro, en este caso lo vamos a tomar igual. Y digo entonces, si es de 3,5 de grasa, que es esto que está acá, porcentaje de grasa, se necesita 0,69 por cada litro. ¿Entienden? Si hubiese sido una leche que tenga 4%, necesitaría 0,74 por litro. Es por eso nada más. Entonces, Perfecto. todo eso te da la primera respuesta, que es lo que hemos resuelto hasta acá. Después dice calcular la concentración energética de la dieta. Y ahí dice cuánto es la concentración energética de la dieta. ¿Qué dieta? La dieta que ustedes tienen que armar acá. Dice dieta, esta es la dieta que ustedes tienen que armar, es una dieta donde ustedes tienen 55-45 FC, que es forraje, o sea, todo lo que son los alimentos voluminosos, lo vamos a considerar con la F de forraje, y todo lo que son alimentos concentrados lo vamos a considerar con la C de concentrado, justamente. Entonces se dice que tiene que ser, la primera mezcla, la dieta tiene que ser que el 55% sea alfalfa. ¿Por qué? Porque es el único que está acá que es voluminoso, que es forraje, el forraje concentrado. Entonces esto es el voluminoso que aparece como forraje, solo alfalfa. Entonces, ok, perfecto, ya sé que va a comer el 55% de lo que coma en el día, que son los 19, bueno, no les dije, pero estos son como 19 kilos. Son como 19, cuando ustedes hagan acá el porcentaje del peso vivo de 600 kilos, el 3,2 es 19,2 kilos. Entonces, lo que les decía es, de esos 19,2 kilos, el 55% va a comer alfalfa y el otro 45% tiene que comer una mezcla, que es la mezcla que acabamos de hacer, chicos, que es esta que dice energéticos 70%, proteicos 30%. El energético es el maíz, el proteico es la soja, ¿sí? Y este cálculo es muchísimo más sencillo. Porque sencillamente lo que ustedes tienen que hacer para saber cuál es la concentración de la dieta, en esta o en cualquier dieta, es lo siguiente. Lo voy a anotar acá. Presten atención. Voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que la concentración energética de la dieta que yo tengo, la dieta, os he dicho que la dieta es 70, voy a poner en este caso 30, ¿sí? Eso hemos dicho que era ¿qué le pasa a esto? Es muy molesto. 20,30. Era 70-30 entre los componentes concentrados. Entonces, para saber, ¿sí?, cuánta energía tiene, yo digo, la energía del maíz, que en este caso es, acá está el valor, en el caso del maíz 1,6. ¿Por qué es 1,6? Yo hace rato le decía 3,2, por ejemplo, en energía metabolizable siempre un maíz tiene
entre 3,1, 3,2 hasta 3,4, como mucho, ¿sí? ¿Por qué acá aparece 1,6? No es porque el maíz sea malo, ni porque tenga mala energía, no, sino porque como estamos trabajando en energía neta, recuerden que ya le hemos descontado todo lo otro, ¿sí? Es 3,2 en energía metabolizable, o sea, es lo que te entrega para que ande en el torrente sanguíneo, pero esa energía metabolizable que viene del maíz, ¿sí? Solamente 1,6 que queda efectivamente hecha leche, por eso es que es 1,6. Es un detalle nada más para que tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para saber de cuánto me va a quedar la concentración? Y aquí viene, es medio largo esto de escribir. Para mí no, para que ustedes presten atención. Entonces yo voy a hacer los 1,6. Alguien, por favor, que me dicte cuánto tiene el expeller. De energía metabolizable. De energía neta, perdón, de lactancia. ¿Cuánto era que tenía? A ver, vamos a buscarlo. Acá dice, soja dice 2,3. ¿Ven? ENL 1,6 para el maíz, ENL 2,3 para el expeller, ¿sí? Entonces, ¿cuánto lleva de maíz? 70%. Yo hago 1,6 que tiene, ¿sí? Por 0,7. Más lo que tiene el expeller es 2,3. Muy bien. 0,3. 0,3, exactamente. ¿Sí? Y entonces, ahí me dice cuánto tiene la mezcla. Que es 1,55 por ahí. ¿Qué es lo que le falta a esto para que ustedes puedan responder? Les dé el mismo número, les dé el mismo número que está acá, que es 1,86. Que le sumen lo que le aporta la alfalfa, ¿sí? ¿Cómo van a sumar lo que le aporta la alfalfa? Y bueno, lo pueden sumar ahí en la misma ecuación nomás. Nada más que usted tiene que explicar esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sumaría yo acá? Y yo pongo más, ¿sí? ¿Cuánto es lo que tiene la alfalfa de energía? No. ¿Cuánto tiene? Bueno, no interesa. Lo que importa es que ahí ustedes lo pueden poner como aporte. 1,36. Sumado acá, que es poner la energía por los 0,55 que ocupa dentro de la dieta, y eso es todo. Y en la suma total les va a dar la respuesta, que es esta que tienen acá. Y después, con respecto a la proteína cruda, es a esas proporciones que tienen ustedes de energía proteína en la mezcla que hemos hecho, hacer exactamente el mismo cuadrado de Pearson que hicimos acá. ¿Sí? Ahí les dice, ¿cuánto? 17,19. ¿Cómo hago para calcular? Bueno, lo que les decía, chicos, tiene 70% de maíz, 30% de expeller, ¿sí? Entonces lo que yo hago es poner los valores y armar el cuadrado de Pearson como lo veníamos armando. Tranquilo, es algo sumamente sencillo, no es para complicarse, nada por el estilo. Son el tipo de preguntas que van, que ya está puesto el número, entonces lo único que tienen que hacer ustedes es elegirlo, es muy fácil elegirlo. Y acá va calcular la concentración energética y el porcentaje de proteína de la dieta. Esto es muy sencillo, que es lo que le decía hace rato, antes de arrancar. Están puestos al revés los ejercicios, perdón. Antes de arrancar, que era lo que les decía. Si yo tengo un requerimiento, ¿sí? El requerimiento del animal es de 41 megacalorías por día, ¿sí? Y consume 19 kilos, entonces, para calcular la concentración energética de la dieta, voy a hacer 41 dividido en 19 y ya voy a saber cuánto necesita por kilo ese animal. Eso es todo. ¿Sí? Esto nada más, yo sé que es complicado, es una clase que es bastante pesada, yo lo sé, tienen todo, ustedes no se preocupen, ustedes me mandan, ya sea al foro, yo voy a estar entrando durante el fin de semana, me mandan al foro, de todos modos, el lunes, si quieren yo voy a estar desde temprano también en el campus, de temprano estoy hablando desde más o menos las 8:30 de la mañana, ya voy a estar disponible en el campus.
para que vayan dejándome las consultas en el foro. Si quieren, hacemos un encuentro más el lunes para que tengan todo listo para presentar el martes y así ya están tranquilos para el viernes, ¿sí? El viernes recuerden que va a ser el parcial, no sé a la hora que va a ser el parcial todavía, pero apenas sepa, bueno, se los comunico ahí en el aula del campus. ¿Cuándo va a subir esta clase, digamos, el video? Ahora nomás. Ah, buenísimo, gracias. Lo vamos a subir ahora nomás. Lo vamos a exportar primero. Profe, una pregunta, ¿dónde se encuentra el práctico? Ahí en el campus. Ahora les pongo visible, pasa que no estaba visible porque si lo bajaban y lo veían así sin la clase no iban a entender nada. Y se iban a asustar, no sé. Ya va. Ah, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Que ande bien, que tenga buen fin de semana. Ahí miren, antes que se vayan, disculpen, un segundito, acá en el campus, voy a volver un poquito para acá atrás, así vean dónde están las cosas. Maldición. Segundito, ya les habilito primero. Bueno. Entonces ustedes, como les decía, tienen toda la lección acá, tienen todo lo que hemos hablado muy bien desarrollado, escrito para que lo puedan entender todo, y acá abajo está, ahora les pongo visible, mostrar, ahí está el práctico, ¿sí? Para que lo bajen. Profe. Sí. ¿Qué sube la clase grabada también al campus? Esta clase no, porque no nos da el... No nos da el margen, ¿me entendés? Te permite subir hasta 500 megas nada más. Entonces no la puedo subir a la grabación. Pero todo lo que he hablado está acá. Tranquilos que todo está acá. ¿Profe? Entonces ahora ya quedó disponible y ahora voy a subirles la clase de recién para que vean que queda ahí también. ¿Dónde está? Los recursos. Archivo. Profe, una consulta, ¿qué lo hacemos en Excel y le enviamos, verdad? ¿Cómo? Claro, el único formato que les va a recibir, el único formato que les va a recibir el campus es, de los que ustedes conocen, es Excel, pero es cualquier hoja de cálculo. Pero no recibe Word, nada por el estilo, solo hojas de cálculo, ¿sí? Bien, muchas gracias, profe. Bueno, no hay problema. Entonces, PPT, clase del 25, el 25 de junio. Ahí les queda, miren, ya les subimos. Profe, una consulta sobre el parcial. Sí. El mismo día es la recuperación de economía. Supongo que economía es a las 2:30 como siempre. Sí, no, esto va a ser durante la mañana. Ah, bien. No hay forma, digamos, de que se cambie ni nada. Que se cambie, ¿cómo que se cambie? No entiendo. La fecha, digamos, del parcial, del segundo parcial. No, imposible. Si no, si hubiese la posibilidad de pasarlo al viernes siguiente, yo les hubiese dado clases el viernes que viene, ¿me entendés? Para no darles tan rápido esto. Bien, bueno, muchas gracias. Lamentablemente no se puede, pero capaz que podemos pasarla para último momento de la tarde, no sé, eso ya lo charlamos con Aldo, pero con el ingeniero Albornoz, pero dejen en el muro, dejen ahí en el aula, perdón, en los foros, dejen los mensajes para nosotros diciendo que tienen esta complicación, entonces ya lo charlamos con él y capaz que le decimos, bueno chicos, el examen va a estar habilitado a las 8 de la noche, ¿sí? Bien. De 8 a tal hora, eso no hay problema. Muchas gracias. Bueno. ¿Listo? No, pero al revés. Listo, chicos, ahí está, subido el archivo. Ingeniera. Listo, ahí está, miren. El que quedó, vamos a guardar cambio y mostrar. Ahora sí. Ingeniera. Sí. El trabajo práctico de sistema. Sí. Eso va para el parcial también, ¿verdad? En realidad sistema van
preguntas que son muy puntuales, que ustedes no se tienen que hacer problema, porque yo ya dije que yo me comprometo en dejarles un resumen, así como son estas lecciones, Sí. un resumen de no más de 2 hojas, Sí. y eso es todo, porque no les voy a exigir más, porque por los tiempos, por problemas técnicos, por toda la demás cuestión, no se los he podido dar o sea, de forma extensa. Entonces, tranquilos, porque el parcial, por lo menos los temas que yo he dado y los que han quedado un poquito